Buenos días, es un gusto para mi colega David y para mí acompañarlos en este evento Crevolution para platicar con ustedes sobre el tema de riesgos de refinanciamiento y opciones de fondeo en el mercado. Las opciones de fondeo son relevantes para los participantes del sistema por cuanto son el motor de crecimiento para que las compañías continúen desarrollando su modelo de negocio. Comencemos. Adelante la siguiente, por favor, y la siguiente posteriormente. Gracias. Las denominadas financieras no bancarias y en particular las compañías de financiamiento y arrendamiento se agrupan en México dentro de diferentes figuras legales. Aunque son un número muy grande de compañías, representan, como podemos observar, una proporción muy baja respecto al Producto Interno Bruto, en un segmento claramente dominado por 50 bancos. Los 50 bancos que en tamaño superan en varias veces a estas cerca de 4,100 entidades financieras entre uniones de crédito, SOFOMES, SOFIPOS, tanto reguladas como no reguladas, atienden un gran número de usuarios en el sistema financiero. Sin embargo, no los atienden a todos. Cada modelo dentro de los diversos modelos de entidades financieras no bancarias que mencioné tiene grados distintos de regulación y dos de ellos, además de la banca, son capaces de fondearse mediante la captación de recursos del público. Me refiero a las SOFIPOS y a las uniones de crédito que captan recursos de sus asociados. Para la mayoría de estos emisores, el grado de supervisión y los requerimientos de revelación de información, cuya importancia ha sido creciente para los inversionistas, se aumentan en la medida que ellos se deciden a emitir en las bolsas locales o bien en los mercados internacionales. Los intermediarios no bancarios, aunque pequeños, como podemos observar, cumplen un papel muy relevante en la economía, apoyando a la bancarización. Ya nos la decía Rocío en su presentación anterior. Hay un grupo grande de personas que todavía no son atendidos por la banca local. Y la bancarización, como sabemos, sigue siendo baja en México respecto a otros países de la región. Además, estos segmentos han atendido a las pequeñas y medianas empresas mexicanas, las cuales corresponden a uno de los motores de crecimiento de la economía local. Más recientemente, hemos visto jugadores en el ecosistema fintech, tanto internacional como locales, adentrarse al mercado mexicano, no solamente a través de la ley fintech, que ya se comentó en la presentación anterior, sino también a través de los modelos de SOFIPO o de SOFOM. Este grupo de entidades lleva varios años enfrentándose a un entorno retador. Los eventos sin precedentes de la pandemia y los cierres económicos que de ellas se derivaron hicieron que sus modelos de negocio se vieran interrumpidos temporalmente y además sus balances debilitados, porque un aspecto muy relevante de su modelo de negocio, cuál era el contacto persona a persona, se vio temporalmente frenado. A estos eventos, después de un periodo de relativa calma, se sumaron incumplimientos en el sistema financiero de jugadores que eran relativamente grandes en el sector y evidentes debido a su presencia tanto en mercados internacionales como locales de deuda. Estos incumplimientos han complicado el panorama de las diferentes instituciones financieras en términos de fondeo. Y estas condiciones tampoco han incentivado a los nuevos emisores a ingresar al mercado de deuda, poniendo la escasez de fondeo en primer plano dentro de las preocupaciones de las compañías. Aquellos con historiales de emisiones recurrentes y calificaciones mayores en escala local también se han visto, ya sea con costos de financiamiento mayores o bien con montos más cortos y enfocados en el corto plazo. Si podemos, por favor, avanzar a la siguiente diapositiva, hemos tratado
de ordenar para ustedes el panorama que he descrito anteriormente, por un lado en los retos y por otro, más importante para este foro, en las oportunidades que vienen del sistema. Hablemos de los retos. Decía, las condiciones de fondeo en el mercado han encarecido el costo de financiamiento y han presionado los márgenes. Más importante aún, la escasez de recursos puede frenar el desarrollo y llegar a limitar el crecimiento. Por otro lado, el debilitamiento de los balances y los incumplimientos observados en el sistema en años recientes, los cuales ya comenté, han llevado a una mayor cautela por parte de los proveedores de recursos como la banca de desarrollo y la banca comercial, ambos habiendo enfrentado incumplimientos en sus balances. Finalmente, las condiciones de financiamiento endurecidas y un renovado interés por la utilización de activos como respaldo del financiamiento, que es un tema que ya mi colega David va a comentar en breves momentos, limitan la flexibilidad financiera de las compañías y corresponden un trade-off entre la fortaleza que se ofrece en un escenario de recuperación al tenedor de deuda quirografaria respecto al emisor garantizado. En contraposición a esto, y más importante, vemos una gran cantidad de modelos en tecnología cuyas estructuras fuertemente apalancadas en innovación atraen capital y entran al mercado como una alternativa para los usuarios de servicios financieros. Estos modelos contrastan con los modelos más tradicionales dependiendo del contacto de persona a persona y tienen un alcance muy grande en México. En corto tiempo, estas compañías han crecido aceleradamente, soportados tanto en su capital inicial como en la captación de depósitos. Estas nuevas figuras, además, están generando inclusión financiera y financiamiento productivo. La brecha que hemos comentado de servicios financieros no atendidos por la banca y el número grande de usuarios con necesidad de medios de pago, historiales de crédito y acceso a recursos es muy grande. Cierro con una evaluación muy breve desde el punto de vista de Fitch como calificadores de riesgo. ¿Qué lectura hacemos nosotros de estos impactos? En un primer momento, aquellos aspectos que fortalecen el perfil financiero de las compañías, como son los niveles de morosidad o incumplimientos de pago controlados, además de la rentabilidad alta y los niveles de apalancamiento y capitalización sólidos, se traducirán en calificaciones de riesgo más elevadas. En cuanto al fondeo, los niveles de deuda sin garantía mayores, en conjunto con una cobertura alta de pasivos a corto plazo, van a corresponder a las evaluaciones de menor riesgo relativo y van a redundar en calificaciones más altas. En este punto me detengo para ceder la palabra a mi colega David, quien va a profundizar más sobre el tema de fondeo desde su perspectiva de finanzas estructuradas. Adelante, David. Muchas gracias, Marce. Y es un gusto estar con todos ustedes en este día. Si vamos, por favor, a la siguiente diapositiva de la presentación. Como mencionaba mi colega Marce, en este contexto lleno de retos para las financieras no bancarias, el financiamiento estructurado no ha dejado de constituir una alternativa de fondeo bastante relevante. ¿Cuál es el principio central o la característica distintiva de una transacción de financiamiento estructurado? El aislamiento o la desvinculación de un portafolio de activos respecto al riesgo del originador, buscando que el riesgo de la transacción esté relacionado principalmente con el riesgo de un portafolio de activos y no con el riesgo idiosincrático del originador. Esto, si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto típicamente se logra a través de la venta de un portafolio de activos identificables y específicos a una entidad de propósito específico o SPV por sus siglas en inglés, Special Purpose Vehicle. Aquí en el diagrama lo que vemos es tal cual cómo se estructura este tipo de emisiones al inicio. Tenemos un fideicomiso emisor o SPV que hace
emisión de certificados bursátiles para el caso de emisiones públicas. Y últimamente lo que hemos visto en estos 24 o 36 meses es que ha habido un auge también de transacciones privadas. Entonces, en esta parte que dice emisión de certificados bursátiles, también sería tal cual como la firma de contratos de crédito con inversionistas o con acreedores, dependiendo de si la transacción es pública o privada. Se tienen los recursos de la emisión o del préstamo y con eso se lleva a cabo como recursos que levanta el fideicomiso y con eso tiene que pagar el portafolio de créditos que le están cediendo, ¿no? Tiene un producto neto de la colocación. Y existen algunas otras contrapartes como un administrador maestro que se dedica a hacer como una espejo de reporteo y cobranza y reportes de distribución para los inversionistas. Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que estamos viendo es el flujo de fondos en una transacción típica de financiamiento estructurado. Hay un conjunto de activos, como bien decíamos hace unos segundos. Está el administrador, que en muchas ocasiones es también el originador de los activos, pero no necesariamente es así siempre. Y hay cuentas de cobro y hay diferentes contrapartes que forman parte de la estructura, ¿no? Un proveedor de financiamiento de corto plazo, un proveedor de derivados en caso de que la estructura contara con tasas variables o que estuviera denominada en una moneda distinta a la de emisión, un banco de cuenta de transacciones. Y hay cuentas de reserva que tienen que estar invertidas en lo que nosotros denominamos desde nuestra perspectiva de metodología de calificación como inversiones calificadas. Y finalmente están los flujos que llevan a los tenedores del bono. Y como bien vemos en una transacción de financiamiento estructurado, además del originador de los activos, se cuenta con distintas contrapartes que pueden representar distintos tipos de riesgos operativos o crediticios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Los riesgos operacionales son un resultado directo de la capacidad de cada contraparte para desempeñar funciones operacionales específicas y pueden ser vitales para asegurar el pago a tiempo a los inversionistas. Estos incluyen la administración del portafolio, administración de la transacción y servicios auxiliares como administración de activos y distribución de fondos. A través de lo que dentro de los documentos de la transacción se denomina como prioridad de pagos o waterfall. El riesgo de crédito resulta de que la transacción incurre en pérdidas de flujo de caja debido a que una contraparte no cumple con sus obligaciones financieras. Si es que alguno de estos aislamientos no es suficiente para que cualquier riesgo operativo o crediticio esté aislado de una contraparte, la calificación de la transacción de financiamiento estructurado podría no sobrepasar la calificación de dicha contraparte. En medio de la pandemia y con este entorno del que hablaba mi colega Marcela, las transacciones de financiamiento estructurado calificadas por Fitch se han mantenido relativamente estables, gracias a que cuentan con diferentes fortalezas estructurales como sobrecolateral, margen financiero suficiente para soportar escenarios de estrés, como el que vimos en medio de esta pandemia, así como mitigantes de riesgo operacional y de contraparte. Por ejemplo, la inclusión de fideicomisos maestros de cobranza, cuentas de reserva, inclusión de instituciones bancarias sólidas para mantener las cuentas de efectivo. Y hacia adelante lo que vemos es que hay algunos retos y oportunidades que se presentan con enfoque en las financieras no bancarias, incluyendo a las fintechs. Hemos visto, como mencionaba mi colega Marcela, que hay nuevos originadores y tienen un historial limitado. No han aún pasado por ciclos económicos completos y tienen un historial de operación y originación relativamente corto. Existen transacciones con riesgos operacionales relevantes y concentraciones y características que podrían representar límites en cuanto a la calificación crediticia. Y algo que hemos visto también como oportunidad es que ha habido un incremento de transacciones privadas que pueden obtener una calificación crediticia. Lo que hemos visto en algunos casos es que algunos originadores comienzan a ser muy proactivos, desarrollando procedimientos y manuales y mejoras prácticas de gobierno corporativo, así como buscar evaluaciones de riesgo operativo con el fin de estar listos para acceder al financiamiento estructurado una vez que sus activos cuenten con el historial suficiente. Concluyo diciendo que
se han hecho muchos avances en la dirección correcta, pero tal vez aún quedan retos estructurales que es necesario subsanar. Así cierro mi participación y pasemos a las preguntas, si es que hubiera. Si les parece bien, les voy a plantear las preguntas y ya ustedes me dirán quién de los dos toma la palabra. La primera que nos hacen llegar es las presiones de financiamiento y liquidez sobre las instituciones financieras no bancarias mexicanas. ¿Qué tanto pueden afectar su calificación en el corto plazo? Gracias. Por el lado de la calificación de riesgo contraparte es donde vemos el mayor impacto y el impacto más directo de la escasez de fondeo. En realidad, el fondeo y la abundancia o escasez de este es un elemento crucial para el desarrollo del modelo. Un modelo que no se puede fondear no crece. Un modelo que se fondea caro termina siendo poco rentable. Y al no crecer y ser poco rentable, inmediatamente comenzamos a ver cómo su capital se va debilitando. Entonces, el flujo y el sostenimiento de un grupo diversificado de fondeadores es lo que va a dar sostenibilidad financiera a los negocios y se va a permear hacia perfiles de riesgo más controlados, niveles de calificación más bajos. Explícitamente, Fitch considera dos medidas para la evaluación del fondeo. Una es el fondeo sin garantía y otra es la cobertura de liquidez. Como lo decía, mientras mejores sean estas medidas, así será también el impacto que tienen sobre la fortaleza crediticia intrínseca del emisor. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por tu respuesta. Y si les parece bien, esta siguiente se la vamos a dejar a David, que es ¿cómo están las instituciones financieras no bancarias en México en relación a los demás países de la región? Bueno, está muy relacionado con lo que mencionaba mi colega Marcela. Condiciones de fondeo pues complicadas y en línea con sus planes estratégicos de corto y mediano plazo ha tenido pues bastantes repercusiones en estos últimos 3 años. El tema de las finanzas no bancarias es un tema que en particular mi colega está revisando, así que le pediría que si hay como algo adicional que mencionar en este aspecto. Claro que sí. En realidad, el mercado de financieras no bancarias en México es un mercado muy desarrollado. Es un mercado donde hay emisores que inclusive han llegado a los mercados internacionales a emitir deuda. Son modelos muy diversos y creo que es muy interesante su dinámica respecto a otros países de la región. Si bien recientemente se ha visto un poco complicada la situación de fondeo debido a los riesgos reputacionales que se generaron, todavía vemos un número muy importante de compañías con perfiles financieros sólidos, los cuales se reflejan en la tendencia estable de sus calificaciones, y no dudamos que en un nuevo ciclo estas compañías también van a tener presencia en los mercados internacionales a través de su deuda y con sus modelos de negocio en constante desarrollo. Y quisiera también añadir algo que mencionaba mi colega. Ha habido una tendencia a evaluar estructuras con colateral. En ese sentido es donde entra el financiamiento estructurado. Las financieras no bancarias cada vez están más evaluando este mecanismo de fondeo porque evidentemente hay reglas claras, enaltecedores crediticios, y en cuanto haya un correcto aislamiento de todos los riesgos operacionales y crediticios que mencionábamos, es un mecanismo que puede funcionar bastante bien para incrementar sus fuentes de fondeo. Pues muchísimas gracias, Marcela y David, por su importante participación y compartirnos sus conocimientos a través de esta charla aquí en Crevolution 2023. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.